El interaccionismo simbólico. Reseña del autor y aporte de la sociología. Herbert Blumer, representante del interaccionismo simbólico, fue un muy importante sociólogo estadounidense que vivió entre los años 1900 y 1987. Perteneció a la Escuela de Chicago y recibió una enorme influencia de su maestro, George Herbert Mead, que fue un filósofo pragmatista estadounidense. Además, y a pesar de no haber obtenido un título universitario, también es considerado sociólogo y psicólogo social. Blumer fue quien acuñó el término en 1937 y desarrolló su concepción teórica y metodológica, constituyéndose como el autor más representativo de dicha corriente. Postuló tres ideas en las que fundamenta el interaccionismo simbólico. Primero, el ser humano orienta sus actos a las cosas en función a lo que éstas significan. Segundo, el significado de las cosas surge de la interacción social que cada uno tiene con las cosas. Tercero, los significados se manipulan y modifican mediante un proceso interpretativo desarrollado por las personas en frente a las cosas que va encontrando a su paso. Sus puntos principales y sobre los que fundamenta el marco teórico son el sí mismo, el actor, la interacción social, los objetos y la acción conjunta. Con ello establece un nexo entre los conceptos de self y estructura social a las que comprendía interrelacionadas y recíprocamente influyentes partes inseparables de la realidad social. A continuación, una frase célebre de Blumer. Los humanos actúan respecto de las cosas sobre la base de las significaciones que estas cosas tienen para ellos. La gente actúa sobre la base del significado que atribuye a los objetos y situaciones que los rodean. Segundo punto. Presentación general del contenido del libro. Como se logra observar en la presentación, está la portada original del libro El interaccionismo simbólico y su autor Herbert Blumer. El interaccionismo simbólico es una teoría psicosocial, donde la conducta es el resultado de la interacción social, del intercambio de significados en lo cotidiano. El lenguaje es un gran sistema de símbolos, es un instrumento de construcción de las realidades sociales, posibilita el intercambio de experiencias. A través del lenguaje se significan las cosas u objetos y su naturaleza está dada por el significado que tengan para el sujeto que considere dicho objeto. Un ejemplo clásico del interaccionismo simbólico lo podemos encontrar en el té. Esta bebida puede consumirse acompañada de diferentes rituales que a su vez tienen distintos simbolismos. Por ejemplo, el té no representa lo mismo para una persona europea, el cual simplemente comenzó a mediados del siglo XIX cuando la duquesa de Bedford tuvo la idea de tomarse un té acompañado de unos sándwiches para calmar la sensación de hambre entre las horas del almuerzo y la comida. En cambio, en la cultura japonesa, la cual le llaman Chano-yu, consiste en la preparación de té verde en polvo, el cual le llaman matcha, el té matcha, mediante un ritual de origen budista zen encaminado a conseguir un cierto autoconocimiento y aprendizaje en el mundo espiritual. El interaccionismo simbólico explora la conducta humana, los roles sociales, las acciones, percepciones individuales y las interpretaciones que las personas hacen de su realidad. Los significados resultan precisamente de esa interacción que tiene el ser humano con otros seres humanos, envueltos en un mismo mundo. Existe una relación conceptual entre el interaccionismo simbólico y los estudios contemporáneos sobre cultura y poder. Entre ellos está el postestructuralismo, el cual es el que le da más atención a los significados y a la forma en que un sujeto se produce a sí mismo, especialmente a través del lenguaje. Cabe aclarar, un lenguaje que se entiende que no presenta la realidad tal y como es, sino que al mismo tiempo la construye. Y la denominada crítica postmoderna, la cual es la que busca nuevas formas de pensamientos centrados en el criticar las corrientes de pensamientos antiguos que son considerados anticuados, como el positivismo y el racionalismo. El interés es evidenciar en qué medida presenciamos un gesto teórico y analítico que introduce la problemática de la política y el poder en clara vinculación con los aspectos culturales y un orden simbólico propio de las interacciones sociales. De esta manera, el objetivo es sugerir que los heterogéneos estudios culturales, así como la misma crítica postmoderna, se presentan como una suerte de reutilización de perspectivas interaccionistas en la sociología. La mejor reseña de México según Amazon.
A pesar de los años transcurridos desde su publicación en 1969, la obra de Herbert Blumer sigue vigente y hace sentir su influencia en la sociología del siglo XXI. El mayor acierto de la obra es sin duda la afirmación de la autonomía de las ciencias sociales y su autoría para establecer reglas propias, nacidas no como un acto de rebeldía contra las pautas del método científico preestablecido, sino como una búsqueda auténtica de las pautas propias para la aproximación de los hechos empíricos que configuran la realidad, y por ende, la verdad científica. Todo ello mediante una impecable y convincente defensa de validez y confiabilidad de la investigación realizada desde el paradigma cualitativo. Reflexión del uso del libro en la comunicación social. El interaccionismo simbólico es una de las corrientes de pensamiento sociológico relacionado también con la antropología y la psicología social, que se basa en la comprensión de la sociedad a través de la comunicación y que ha influido enormemente en los estudios sobre los medios, pues se sitúa dentro del paradigma interpretativo. Este analiza el sentido de la acción social desde la perspectiva de los participantes. Dicho ejemplo concibe la comunicación social como una producción de sentido dentro de un universo simbólico. Por otra parte, el interaccionismo simbólico está relacionado estrechamente con la comunicación social. Primero, porque le atribuye al comunicador social la capacidad de acción para interpretar el mundo, es decir, los hechos que pasan en un lugar determinado. En segundo lugar, porque sostiene la interacción social, es decir, el cambio de significados en lo cotidiano, para el oyente o receptor pueda captar el mensaje de manera eficaz. Y tercero, que las personas, una vez contextualizadas del suceso, aprendan y den sentido al mundo que les rodea, en las que participan desde el momento en que se encuentran. Como conclusión, podemos decir que el interaccionismo simbólico se centra básicamente en el tema humano y edifica al mundo social a partir de la conciencia y la agencia humana. Su origen procede de Estados Unidos, pero ha ejercido mucha influencia en Europa y América Latina. Ha creado una metodología propia que ha servido de mucho para las investigaciones científicas en el ámbito de las ciencias sociales. Una de esas metodologías es la etnometodología. A partir del interaccionismo simbólico podemos contar con un conjunto de elementos básicos para una teoría de los movimientos sociales, siendo el principal elemento la libertad de la conciencia navegando en la interacción social. En relación a las teorías de la organización, el interaccionismo simbólico sostiene que las organizaciones no son exclusivamente el resultado de la acción externa de otros diferentes a los miembros que la componen, porque desconoce la participación individual en la acción organizacional.